En un mundo donde muchos coches buscan llamar la atención, muy pocos consiguen dejar huella. Y durante décadas, Porsche ha perfeccionado una idea que parecía imposible: crear un coche capaz de sentirse puro cada vez que lo conduces. Ese coche es el Porsche GT3. El GT3 apareció por primera vez en 1999 y desde el principio Porsche tuvo una idea muy clara. Esto no iba a ser simplemente un coche rápido, porque a finales de los 90 muchos deportivos empezaban a cambiar. Más tecnología, más peso, más ayudas electrónicas. En definitiva, más distancia entre el coche y el conductor. Pero Porsche decidió seguir otro camino. Un camino mucho más difícil de mantener. La sensación de conducción. Por eso, el primer GT3 nació directamente inspirado por la competición. Utilizaba un motor Mezger derivado de la GT1 de Le Mans. Un motor diseñado con una filosofía mucho más cercana al motor sport que a la de un coche convencional, porque el GT3 no intentaba aislarte de la conducción. Intentaba hacerte parte de ella. La dirección era más precisa, la suspensión más firme, la respuesta del motor más inmediata. Todo en el coche estaba hecho para recordarte constantemente lo que estaba pasando bajo la rueda. Y quizá eso es lo que hizo tan especial al Porsche GT3. No se sentía como un deportivo diseñado únicamente para ser rápido. Se sentía como un coche diseñado para transmitir algo que los demás estaban olvidando. Pero para entender realmente la filosofía del GT3 hay que ir mucho más atrás. Porque Porsche llevaba décadas persiguiendo la misma idea: eliminar todo lo innecesario, para hacer que la conducción se sintiera más pura. Y en una de las primeras veces que esa filosofía apareció fue en 1973, con el 911 Carrera RS. Un coche creado con una idea muy simple: menos peso, más conexión, más sensación. Aquel RS no intentaba ser lujoso, ni cómodo, ni práctico. Estaba hecho para otra cosa: hacer que el conductor sintiera el coche de la forma más directa posible. Y esa filosofía terminó convirtiéndose en parte del ADN de Porsche. Durante años la marca siguió refinando esa idea en las generaciones del 911, con mejor equilibrio, mejor conducción y menos filtros entre el conductor y el coche. Hasta que apareció el primer GT3. Y aunque hoy el nombre de GT3 tiene un peso enorme dentro del mundo de la automoción, en aquel momento la idea era mucho más simple. Crear un 911 que sintiera lo más cercano a un coche de competición y que aún así pudiera conducirse por la calle. Y para conseguirlo, Porsche tomó unas decisiones muy poco habituales para aquella época. Y gracias a esa mentalidad fue evolucionando, ya que nunca intentó esconder su carácter. Todo en él se sentía más vivo, más mecánico, más conectado. Y eso era exactamente lo que lo hace especial. El GT3 todavía te obliga a participar en la conducción, a entender el coche, a sentir cada cambio de peso, cada frenada, cada revolución del motor. Marcó el inicio de una filosofía que incluso hoy muy pocos coches siguen conservándola. Y lo más interesante es que Porsche consiguió evolucionar el GT3 sin destruir su esencia. Porque normalmente, cuando un deportivo pasa de generación en generación, acaba perdiendo parte de su carácter. Suele ser con más peso, más electrónica, más aislamiento. Pero el GT3 siguió un camino algo distinto. Cada generación con más tecnología, sí, pero siempre marcando la filosofía con la que nació. El conductor tenía que seguir sintiéndose parte del coche, y eso lo hizo en cada generación. Primero, en el 996, se sentía crudo, ligero, muy cercano a la competición. Después llegó el 997, más refinado, más preciso, pero todavía profundamente analógico. Y con el tiempo, Porsche siguió evolucionando el concepto, con más aerodinámica, mejor precisión, mejores tiempos en circuito, pero siempre recordando lo que es un GT3. Y poco a poco, el GT3 empezó a construir algo que muy pocos coches consiguen de verdad: la pasión. Y no solo dentro de la marca,
sino dentro de toda la cultura de la automoción, porque el GT3 nunca necesitó ser el coche más caro, ni el más exclusivo, pero sí consiguió algo mucho más difícil. Porque cuando un coche tiene una identidad tan fuerte, empiezan a aparecer personas, marcas, preparadoras, que intentan llevar esa filosofía todavía más allá. Y ahí es donde empezaron a aparecer algunos de los proyectos más especiales alrededor de esta base. Preparadores, ingenieros, diseñadores, personas que entendían que el GT3 tenía un potencial incalculable. Algunos lo llevaron a una filosofía mucho más extrema, más enfocada en circuito, otros lo hicieron más puro, otros incluso lo rediseñaron. Y eso fue lo que acabó demostrando una cosa muy importante. Que marcas como por ejemplo Mantei llevó el GT3 todavía más cerca de la competición, con más precisión, más aerodinámica, más rendimiento de circuito. Todo estaba pensado para hacer el coche más eficaz. También se suman marcas más modernas como es Adro, con una versión más elegante y a la vez deportiva, con diseños ultra funcionales, fabricado en fibra de carbono de altísima calidad y una estética única. Y después están las marcas como Techart, con una visión mucho más lujosa, exclusiva y sofisticada, como es en esta base de GT3 Touring. Y lo más importante de todo esto, que cada uno interpretaba el coche de una manera distinta, pero todos seguían viendo algo especial en él. Y es que después de más de 2 décadas, lo más sorprendente no es que el GT3 siga existiendo, es que siga siendo un icono, porque la industria ha cambiado por completo. Los coches son más rápidos que nunca, más eficientes, pero también más complejos. Y aún así, el Porsche GT3 sigue ocupando una posición muy distinta en el mundo de la automoción, porque siempre tuvo una dirección muy clara. Porque mientras muchos deportivos fueron cambiando para adaptarse a las tendencias, el GT3 siguió evolucionando sin perder aquello que lo hizo especial desde el principio. Y es que al final muy pocos consiguen mantenerse relevantes durante muchas generaciones, sin perder su identidad por el Los coches cambio. más especiales no tienen por qué ser los más rápidos, sino los coches que realmente dejan esa sensación única a la gente que los conduce. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y bienvenido a IDEA.